El Chanclotas. Hannah provenía de una familia bastante católica y sobre todo su madre, de nombre Cecilia, era una mujer muy creyente y adoradora a Dios, pues era muy partícipe en realizar actividades en la iglesia de su comunidad. Daba el catecismo a los niños que iban a realizar su primera comunión y también realizaba una vez al mes un rosario en su casa. A Cecilia no le gustaba que la gente, y en especial los integrantes de su familia, dijeran el nombre de el diablo, ni Satanás o el demonio, pues ella sentía que lo atraían llamándolo, en especial por un evento que ocurrió cuando ella era solo una niña, pues ella tenía un tío que le gustaba retar al diablo cuando se ponía borracho. Era normal que su tío, de nombre Victoriano, comenzara a tomar y normalmente bromeaba con él y le decía que si se ponía borracho se le iba a aparecer el diablo cuando se regresara a su casa. A lo que Victoriano mencionaba que ojalá se le apareciera y que él sacaría su machete y que le mocharía la cola al diablo y que el diablo le hacía los mandados. También decía que le sacaría la pistola y le dispararía directo a los cuernos. También decía que no le tenía miedo al diablo. Lo retaba y decía, ojalá se me aparezca. Eso era normal que lo hiciera. Era normal que retara al diablo. Un día, ya de noche, salió en un estado etílico de la casa de los padres de Hannah y se dirigía a su casa ya entrada la madrugada. Y mientras iba caminando, comenzó a escuchar un casco de caballo, pero solo era uno. Estaba caminando detrás de él. Victoriano volteaba, no veía a nadie ni nada, pero también le comenzó a llegar un intenso olor a huevo podrido, cuando sintió una garra que le tocaba el hombro y lo apretaba. Y veía al diablo, y este le decía, Tanto que me estabas buscando, y ahora ya me tienes aquí. Por fin me encontraste. Tanto que hablaste de que querías que yo me apareciera a ti. Aquí me tienes. Al día siguiente, encontraron a Victoriano. Estaba en el suelo, con rasguños en todo el cuerpo, y totalmente loco, pues solo repetía que el diablo se le había aparecido, y también repetía lo que el diablo le había dicho. Tanto fue el grado de locura de aquel señor, que sus familiares lo tuvieron que poner en un cuarto lleno de crucifijos benditos, veladoras, imágenes de la Virgen. Ese hombre jamás pudo recuperar su estado de salud mental. Tampoco quería salir de esa habitación a ningún sitio. Le aterraba simplemente poner un pie fuera de ese cuarto, pues se aterraba con la simple idea de volver a ver al diablo nuevamente. Todos quienes fueron testigos de ese suceso estaban totalmente seguros de que esa locura en la que cayó profundamente su pariente realmente sí había sido cosa del diablo y no de alguna alucinación. Tampoco había sido producto de la borrachera. Así que realmente a todos sus familiares después de ese suceso les causaba mucho empacho decir la palabra diablo o escucharla. Por eso decidieron sustituirla por el Chanclotas para referirse a Satanás. Fue así que Cecilia comenzó a inculcarles también a sus hijos
que le dijeran el chanclotas, pues no fuera que lo atrajeran llamándolo, como lo había hecho su tío Victoriano. Hannah, cuando era una niña y adolescente, siempre se refería a esa entidad como el chanclotas, pues al final era lo que siempre aprendió de su familia, que le nombraran de esa manera. Hannah iba creciendo y decidió salir del pueblo de donde era oriunda, pues a pesar de ser un pueblo bastante grande, ella decidió salir a la ciudad para estudiar en una universidad de renombre. El dinero no sería un problema, pues su padre tenía una pequeña compañía de trailers y podía pagarle la universidad a su hija cómodamente sin la necesidad de que ella trabajara. Así que Hannah optó por estudiar psicología, y así se fue de ese pueblo a la ciudad para estudiar esa carrera que ella había elegido. Un día, en una clase, a ella se le salió decirle el chanclotas en lugar del diablo al profesor. Su maestro se rió y le decía que el diablo era una construcción social, que el diablo era una alegoría para culpar a una entidad mágica de los males de este mundo, que a esa pobre entidad que el ser humano había inventado se le atribuía toda la inestabilidad psicológica que padecían los humanos. Así a Hannah le dio vergüenza lo que pensarían de ella, por verse lo que ella creería ignorante, creyendo en esas entidades místicas. Así que comenzó a formar un pensamiento más científico e intentar apartar esos pensamientos religiosos de su mente. Tanto fue que su tesis de la universidad la realizó en la sociedad y la creencia del diablo para justificar las fallas de los grupos sociales humanos. Esa joven mujer se graduó y posteriormente se casó con un psicólogo, mismo que le alimentaba su pensamiento crítico, y así se hicieron ateos, por decirlo de alguna manera, aquella pareja de psicólogos. Después de casarse, solo por la vía legal, sin tener una boda por la iglesia, a los meses tuvieron una niña. Y así esa pareja de psicólogos tomaron un mes de vacaciones para asistir a pasar un mes en el pueblo de Hannah. Así podrían llevar a la bebé para que conociera a sus abuelos, desconectarse de la ciudad y el ajetreo de una metrópoli. Así llegaron a la casa de sus padres. Una casa bonita, rústica, grande. Y esa bebé era recibida por todos en la casa. La comenzaron a abrazar, a hacer mimos. Era la luz de ese hogar. Cuando la madre de Hannah, Cecilia, le preguntó a esa pareja que cuándo tenían pensado bautizarla, pues que eso era muy importante. Esa pareja manifestaba que no la iban a bautizar, pues no creían en ese tipo de ritos católicos. A lo que Cecilia se enojaba y mencionaba que era muy importante que la bautizaran a esa criatura para la protección en contra del chanclotas. Hannah le decía: del diablo, madre, esa entidad de la que estás hablando. Todos los familiares, al escuchar la palabra del diablo, solo se persinaban y pedían que no dijera esa palabra en ese sitio, que la tenían prohibida. También le recordaban el suceso con el tío Victoriano, quien ya había muerto, pues después de esa noche que había visto al diablo se había acabado bastante rápido. Cecilia le decía a Hannah: tú estabas niña, pero aún así sé que lo recuerdas, sé que recuerdas cómo pasaron las cosas. No puedes decir que lo estamos inventando. Hannah solo decía: tal vez el tío Victoriano tenía algún trastorno que no fue tratado,
o algún golpe en la cabeza que se haya dado en el camino a causa de su estado de embriaguez, algo que le haya generado tener alucinaciones. También decía que ella había estudiado psicología, que sabía que era más probable que realmente hubiera pasado un evento de ese tipo como un accidente, a que realmente hubiera visto a un ser que no existe y que solo es parte de un cuento de hadas para asustar a los católicos. Los ánimos se comenzaron a caldear en esa casa, pero el padre de Hannah intentó calmar las aguas, pues tenía mucho tiempo que no veía a su hija ni a su nieta, y quería que todo se mantuviera tranquilo, pues tenían una celebración ese día pendiente para dar la bienvenida a su hija, y no quería ver a todos con caras largas durante el festejo. Así que solo decía que ese tema se tocaría después, que por el momento solo disfrutaran el momento de estar juntos en familia. Así que cambió el tema y arreglaron todo para ese convivio. Ponían el asador de carne, llegaba el licor, también cada vez llegaban más familiares para disfrutar de ese convivio familiar. El ambiente estaba de lujo, estaba bastante bien. Las bromas entre familia, la carne asada había sido un verdadero manjar. Y después de un verdadero festín en esa casa, una tía de Hannah realizó la misma pregunta incómoda sobre cuándo sería la fecha del bautizo de esa bebé. Pero el esposo de Hannah, de nombre Judiel, a causa de los tragos y el estado de ebriedad, comenzó de imprudente y decía que no era posible que ese pueblo fuera tan ignorante y que todavía creyeran en el diablo. La tía de Hannah comentó que tenía que aprender a respetar los pensamientos ajenos. Y también esa tía comenzó a contar la historia de Victoriano, quien había sido su hermano. Judiel mencionaba que les demostraría que solo era un mito y que no pasaba nada si le hablaban al diablo. Así que Judiel comenzó a decir: ojalá y se me aparezca. Es más, lo reto a que se me aparezca el diablo. Lo reto para que se me aparezca esta noche, y si no se me aparece es porque me tiene miedo o porque yo tengo la razón y no existe. Ahí muchos de los familiares se persinaron y también se iban despidiendo, pues veían que Judiel, el esposo de Hannah, ya estaba en un estado inconveniente y se había vuelto insolente. La gente, para no tener problemas con aquel psicólogo, mejor optó por marcharse. Esa noche, cuando ya todos se habían marchado, Hannah le decía a su esposo que había tomado una pésima actitud, bastante nefasta y de carácter pesado. Judiel parecía bastante satisfecho por su actitud que tomó esa noche. Así, ya todos dormían, pero Hannah sentía que Judiel se levantó a la cama en la madrugada, aproximadamente a las 3 de la mañana. Le preguntó que a dónde iba, a lo que Judiel respondió: me está llamando. Y Hannah pensó que iba al baño, su esposo, y volvió a dormir casi instantáneamente. Pasó un rato cuando se escucharon gritos agónicos en aquel amplio patio que se había empleado para hacer el convivio. Eran gritos desgarradores y agónicos. Las luces de esa casa se prendieron para ver cuál era la causa de esos terribles gritos de desesperación. Todos, al notar que esos lamentos eran provenientes del patio, fueron a verificar qué ocurría. Aterrados, veían a Judiel en el suelo, con rasguños,
y una peste de azufre que desprendía ese psicólogo en el suelo, mientras repetía una y otra vez: el diablo, el diablo, el diablo. Se encontraba en un estado catatónico, con la mirada totalmente perdida. Se le llevó a un hospital para ser atendido. Tenía terribles terrores nocturnos. Posteriormente era tratado con psiquiatras. Ya había pasado algunos meses. Hannah optó por bautizar a su pequeña bebé. Claro, después de escarmentar aquello que le ocurrió a su esposo. Al año, después de ese evento traumático, Judiel comenzó a responder favorablemente con todo el tratamiento psicológico y psiquiátrico. Sin embargo, hubo un cambio radical en el pensamiento de aquel psicólogo, pues se hizo un activo participante de la iglesia de su comunidad. Siempre rezaba antes de dormir, antes de comer, y temía decir el nombre del diablo. Así que él también optó por comenzarle a llamarle el chanclotas, y solo decirlo cuando fuera necesario mencionar a aquella malévola entidad.